Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. En este segundo contenido vamos a estudiar todo lo relacionado al origen de la vida a través de las teorías científicas. En el contenido pasado estudiamos la comparación, o estudiamos las dos importantes teorías, la teoría científica, cuando estudiamos lo que es el Big Bang, estudiamos cómo se originó el mundo, la Tierra, el Sol, la Luna, de dónde viene el agua y cómo se originó el primer ser vivo. ¿Ok? El primer ser vivo según la teoría científica. Y estudiamos la teoría idealista o la teoría de Dios, cómo Dios explica a través de la Biblia cómo se originó la vida. Cada uno de nosotros es independiente de aprobar, de aceptar la teoría que más llena nuestras expectativas o la que más se adapta a nuestra opinión o a nuestras creencias. Eso es independiente. Pero a pesar de la teoría que nosotros más aceptemos, así sea la científica o así sea la católica, nos vamos a centrar a estudiar la ciencia, a estudiar las teorías científicas de cómo diversos científicos, filósofos, naturistas, sacerdotes, X cantidad de gente que en los siglos pasados se dedicaron al estudio para poder verificar o comprobar cómo es que surge un ser vivo en el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, en esta parte vamos a estudiar dos teorías muy importantes, que es la teoría de la generación espontánea y la teoría de la biogénesis. ¿Qué queremos decir con generación espontánea? En los primeros siglos hubieron científicos, hubieron filósofos, hubieron personas encargadas de investigar el origen de la vida y creían que la vida surgía por la unión de materia inerte. Recordemos que materia inerte es toda aquella materia que no tiene vida. ¿Qué me decían esta gente o estos señores? Que la unión de dos materias inertes, por ejemplo, un papel, lo uno con un lápiz y ¡pum! De la nada, de ahí salen hormigas, de ahí salen zancudos, de ahí salen moscas. ¿Ok? La unión de ese papel con ese lápiz me originó vida. Eso era lo que ellos pensaban y a eso lo llamaron generación espontánea. Como lo dice aquí la descripción o el concepto que les coloqué. La teoría de la generación espontánea fue el nombre que recibió la creencia de que ciertas formas de vida animal y vegetal surgían de manera automática, espontánea, a partir de materia orgánica, la materia inorgánica o alguna combinación de ambos. Simplemente materia inerte se une y me origina vida. ¿Ok? Otras personas creían o postularon la teoría de la biogénesis. ¿Qué me dice la biogénesis? Esta teoría me dice que toda vida surge de una vida preexistente. O sea, ¿qué me quiere decir? Que de un ser vivo proviene otro ser vivo. De que eso es mentira, que cómo va a ser posible que dos materias inertes me van a dar vida. No, se necesita un ser vivo para que nazca otro ser vivo. A eso es lo que llamamos biogénesis. ¿Ok? Entonces, en esta clase o en esta diapositiva vamos a estudiar 7 señores, 7 científicos, filósofos, naturistas, sacerdotes, de todos hay, cada uno de ellos con el experimento que hicieron con la teoría en la que ellos creían y por la cual ellos defendieron. Vamos a empezar con Aristóteles, que él es el padre o el creador de la teoría de generación espontánea. O sea que él creía que la vida surgía de materia inerte. Y terminamos con el señor Louis Pasteur, que fue el creador o el padre de la biogénesis, ya que él fue el que comprobó que la vida surge de vida ya preexistente. Comencemos con el señor Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Fue un filósofo y científico de la antigua Grecia. Escribió sobre una enorme variedad de temas. Escribió de lógica, metafísica, ética, filosofía, política, física, astronomía y biología. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y la biología, ya que a raíz de su trabajo es donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Fue el creador de la generación espontánea.
ya que él creía que la vida surgía de la unión de materia inerte. ¿Ok? Aparte de esta materia inerte, él decía que se necesitaba un principio activo para que se originara la vida. Este principio activo venía a ser como un ingrediente especial que necesitaba la materia inerte para originar vida. Si no había principio activo, no se originaba la vida. Por ejemplo, volvemos al caso de la hoja y el lápiz. Unimos la hoja y el lápiz para que dé vida, pero hace falta el principio activo. En esa época, en ese momento, él era uno de los que pensaba que el principio activo era o el agua o el aire. Entonces, en la unión de la hoja y el lápiz se une o se le agrega el aire que hay en ese ambiente y eso es lo que va a originar vida. Unión de materia inerte más el famoso principio activo, el cual era esencial para originar la vida. Él sostenía que podía surgir la vida compleja, animal y vegetal, de forma espontánea. ¿Cómo él llegó a esta conclusión o cómo él llegó a esto? Realizando un pequeño experimento. ¿Cuál fue su experimento? Él colocó basura destapada y la observó por varios días. Al ver el resultado de varios días, observó que de la basura salían gusanos. ¿Qué dijo él o cuál fue el resultado que él sostuvo? La unión de la materia que había dentro de la basura, ya sea materia orgánica, inorgánica, lo importante es que todo lo que había ahí era materia inerte, más el principio activo que era el aire que entró porque la basura estaba destapada, eso originó la formación de los gusanos, dando aprobación a la creencia de que la vida surge por generación espontánea. Hoy en día sabemos de que eso no es así. Hoy en día sabemos que los gusanos que salen de la basura se forman porque las moscas ponen sus huevos en la basura y de allí surgen los gusanos, en primer lugar. Y en segundo lugar, surgen también porque a la basura tener contacto con el aire ocasiona la formación de gusanos, pero no porque el aire sea un principio activo, sino que sabemos que el aire hoy en día y siempre ha estado contaminado. El aire posee bacterias, entonces esas bacterias que posee el aire, al entrar en contacto con la materia orgánica que está dentro de la basura, es lo que me va a originar que se formen los gusanos. No es la unión simplemente de la basura, de la materia inerte la que originó. Repito, son las moscas que colocan sus huevitos en la basura y salen los gusanos, o las bacterias que están en el aire que caen a la materia orgánica y de allí se forman los gusanos. Jean-Baptiste era un médico belga, se le considera el fundador de la química neumática, consideraba el agua y el aire como elemento básico del universo. Fue un defensor de la teoría de la generación espontánea y fue creador de una receta para producir ratones en 21 días. ¿Qué realizó este señor? ¿Qué experimento hizo? Okay. Él colocó una camisa sudada en un tonel con granos de trigo. Los dejó ahí por 21 días. ¿Okay? A él volver, vio que allí habían ratones. ¿Cuál fue la conclusión que él sacó? Que la unión de la camisa sudada con los granos de trigo, que eran dos materias inertes, dio origen a los ratones. Y para él, ¿cuál fue el principio activo o el ingrediente esencial para que eso sucediera? El sudor que tenía la camisa. Listo, esa fue su conclusión, eso fue lo que él hizo. A partir de allí, él apoyó la generación espontánea. ¿Qué hizo Batiste? Simplemente sacó conclusiones muy rápido, ¿sí? Porque él no se quedó, en primer lugar, él no se quedó para observar qué iba a suceder con la unión de la materia inerte. Él se fue y al él volver ya estaban los ratones ahí. No se percató de que los ratones venían de otro lado. Batiste tuvo que haber realizado un experimento más controlado. Por ejemplo,
colocar esta misma camisa sudada y estos granos de trigo en una caja y sellarla. Volver a los 21 días y observar que dentro de la caja no había ningún ratón, sino que los ratones provienen del exterior, o sea que esta materia inerte no iba a dar vida. Pero él no hizo eso, sino se le hizo más fácil tomar la otra decisión y creer en la generación espontánea. Francesco Redi era un médico, naturista y literario italiano. Se le considera el fundador de la helmintología, que es el estudio de los gusanos. Realizó estudios sobre el veneno de las víboras. Él creía que los gusanos no nacen por generación espontánea y para poder verificar su creencia realizó el siguiente experimento. Colocó 4 frascos de vidrio. A cada uno le colocó un pedazo de carne. Tapó 2 y dejó 2 destapados. Al cabo de una semana, ambos trozos de carne se habían descompuesto, pero solo los frascos destapados tenían gusanos y moscas. Por lo tanto, él pensó que la carne de los animales muertos no engendraban gusanos a menos que en ellos se depositaran los huevos de las moscas. En la época de este señor Redi, que es prácticamente seguida de Batiste, se pensaba o se creía o se hablaba del famoso principio activo del cual habló Aristóteles. ¿Ok? Entonces, por tal motivo, sus colegas de esa época dijeron que Redi estaba equivocado. Como él tapó los frascos de la carne, por eso no surgieron gusanos. Los dos frascos destapados surgieron gusanos porque entró el aire, que era el principio activo, y eso hizo que se produjeran los gusanos. Pero los 2 frascos tapados, al no entrar el aire, al no entrar ese famoso principio activo, no originaron gusanos. ¿Qué hizo Redi para descartar o llevarles la contraria a estos señores y comprobarles a ellos que él tenía razón? Hizo otro experimento. Colocó igualmente 4 frascos y en cada uno le colocó un pedazo de carne. A 2 los dejó destapados y a los otros 2 les colocó una malla con unos huequitos muy finiticos, de modo de que no entrara la mosca, pero sí pudiera entrar el aire, que obtuvo como resultado el mismo del experimento anterior. Los 2 frascos que estaban destapados se crearon o surgieron de allí gusanos, mientras que los frascos que él le colocó la mallita no tuvieron gusanos. ¿Por qué? Porque las moscas se pararon alrededor de la malla y allí depositaron sus huevos y esos huevos no cayeron en la carne. Por tal motivo no se originaron ningún tipo de gusano. Pero él, a pesar de que hizo este experimento para demostrarle a los científicos de la época que él tenía razón, no pudo comprobarlo. Fue mucha la presión que él tuvo en ese momento y dejó su experimento hasta allí. Ganaron los demás señores que creían y seguían afirmando que la vida surgía por generación espontánea. No lo pudo comprobar, se quedó hasta ahí. Pero él fue el primero de todos que empezó a creer en la biogénesis, o sea que se necesita vida para producir o para que se genere otra vida. Simplemente por la época en la que él está no lo pudo comprobar. Anton van Leeuwenhoek. Chicos, ustedes me perdonan, me disculpan que yo no pueda nombrar este señor correctamente, pero ustedes me conocen y saben que estos nombres para mí son difíciles de mencionar. Ustedes me entienden. Ok, ¿quién fue este señor? Biólogo holandés, reconocido padre de la microbiología, ya que fue el primero en observar los microorganismos a través de sus microscopios. Fue pionero en el descubrimiento de los glóbulos rojos, los espermatozoides, las bacterias y los ciclos vitales de los insectos. Fue el primero en realizar observaciones y descubrimientos con sus microscopios, cuya fabricación él mismo perfeccionó.
Quiere decir que cada vez que realizaba o que fabricaba un microscopio y hacía una observación, él iba mejorándolo para poder tener una imagen más nítida, más clara, más perfecta de lo que él estaba observando. Creía o seguía con la creencia de que la vida se originaba, por generación espontánea. ¿Qué experimento hizo él? Observó agua de lluvia estancada por varios días a su microscopio y vio que dentro del agua se movían pequeños animalitos o pequeñas cositas. A esos animalitos o a esas cositas las llamo animalículos. ¿Qué pensó él? Que el agua, que para ese momento se consideraba un principio activo, esa agua automáticamente dio origen a esos animalículos. O sea, los animalículos que él observó ahí se originó por generación espontánea. Lo que él observó en el agua, ¿qué fue? Fueron bacterias, las cuales las bacterias provienen ¿de dónde? De otras bacterias que tienen su forma de reproducción. Recordemos que las bacterias no salen de la nada. Las bacterias, por ser seres vivos, provienen o se reproducen a través de otras bacterias. Pero eso fue lo primero que él pensó, ya que todavía se creía en el principio activo y en la generación espontánea. John Needham, biólogo inglés, sacerdote católico, defensor de la generación espontánea. ¿Por qué él seguía creyendo en esta teoría? A través del siguiente experimento que él realizó y el resultado que él obtuvo. ¿Qué hizo este señor? Hirvió caldo de carne para destruir los organismos preexistentes que allí estaban. Colocó este caldo en un recipiente el cual no estaba tapado debidamente, ya que según su teoría se necesitaba el aire para que esto se llevara a cabo. A varias semanas, ¿verdad? Que él dejó ese experimento allí tranquilito, él observó colonias en el recipiente, o sea, colonias de microorganismos, lo que contribuiría a la creencia de la generación espontánea. ¿Qué dijo este señor Needham o cuál fue su conclusión? Que el aire era esencial para la vida. ¿Ok? Seguía con la misma creencia de Aristóteles, el cual decía que se necesitaba un principio activo para originar la vida, y en este caso fue el aire. ¿Sabemos que eso es así? Eso no es así. Que el aire dio o contribuyó para que allí se originaran los microorganismos, sí es cierto, pero no porque el aire fuera un principio activo. Recuerde que lo explicamos cuando Aristóteles, es porque el aire posee bacterias y esas bacterias que trae el aire al hacer contacto con el caldo de carne da como origen o como resultado la producción de microorganismos, ya que esas bacterias del aire van y se alojan en el caldo de carne. Lázaro Spallanzani fue naturista y biólogo italiano, sacerdote católico, considerado uno de los fundadores de la biología experimental. Criticó fuertemente el experimento de Needham y demostró que no existe la generación espontánea. ¿Qué hizo este señor? Un experimento muy parecido al que hizo Needham, ¿ok? Que calentó un caldo similar al que usó Needham, pero Spallanzani lo hirvió por más de 5 minutos, de modo de poder matar al 100% todos los microorganismos que allí existían. Needham simplemente calentó. Al calentar, por supuesto que no los va a matar, y el caldo o dentro del caldo seguían vivos los microorganismos. Spallanzani tapó o selló muy bien los frascos de modo de que no entrara el aire. Entonces, esto dio como resultado de que al pasar varias semanas el frasco o el experimento de Spallanzani no tuviera microorganismos. ¿Por qué? Primero, hirvió el caldo y mató todo lo que allí había. Y segundo, no entró el aire, ya que el aire, al tener bacterias, podía contaminar el caldo y originar allí microorganismos. Como no entró, el caldo estaba limpio y no se originó ningún microorganismo.
¿Qué obtuvo como conclusión? Que la materia inerte, que era el caldo, al estar sellado, no originó vida. Por tal motivo, la generación espontánea era mentira. Needham, ¿qué hizo? Needham calentó poco, no los mató. Aparte de eso, dejó el frasco un poquito destapado para que entrara el aire. El aire, al tener bacterias y al tocar el caldo, se originaban los microorganismos. Ambos señores discutieron o tuvieron una disputa por mucho tiempo sobre estos experimentos, porque Needham lo que decía era que Spallanzani, al tapar el frasco, evitó que el aire entrara, ya que el aire era el principio activo y era el elemento esencial para que se originara vida dentro del caldo. Como Spallanzani cerró, selló, tapó, no entró el aire, no entró el principio activo, no se originó vida. Spallanzani lo refutaba diciéndole que eso no era así, que no era necesario que entrara el aire, simple y llanamente por ser materia inerte no se iba a originar vida, simple y llanamente como allí no había otro microorganismo que tuviese vida, no se iba a originar ninguna reproducción y no había vida. Tuvieron esta pelea por muchísimo tiempo, no pudo comprobar Spallanzani al 100% lo que decía era cierto. Entonces ellos se quedaron tranquilitos con su pelea. Pero esta disputa o esta pelea o este problema que hubieron entre ambos sacerdotes dio pie a que Pasteur tomara ese experimento que hizo Spallanzani y poder comprobar al 100% que lo que decía Spallanzani era cierto, que se necesitaba una vida para originar otra vida. Culminamos nuestro estudio con el señor Louis Pasteur, el cual fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés. Fue el creador de la técnica de la pasteurización y comprobó la teoría de la biogénesis. Pasteur demostró de una manera muy convincente a través de su experimento que toda vida proviene de otra vida preexistente, o sea, fue el creador o el padre de la teoría de la biogénesis. La opinión más común en esa época era que los microorganismos venían del aire por generación espontánea y la opinión de Pasteur era que ya había microorganismos en el aire. Retrocedamos un poquito y recordemos el experimento que hizo el señor Anton van Leeuwenhoek. Cada vez que yo menciono a este señor me da risa conmigo mismo, ¿oyeron? No se vayan a reír de su profesora, pero recuerden, es horrible mencionar a este señor. Bueno, volvamos a la clase. Este señor observó organismos dentro del agua. ¿Y cuál fue la conclusión de él? Que el agua era un principio activo el cual originaba vida. Lo mismo se pensaba del aire en esa época. El aire era principio activo que originaba vida. En cambio, Pasteur pensó que dentro del aire ya había vida. Eso fue su opinión en esa época. ¿Cuál fue la hipótesis, que él formuló para poder llevar a cabo su experimento? Pasteur dijo, si la generación espontánea necesita del contacto entre el caldo y el aire fresco, entonces al hervir el caldo, imponerlo en contacto con el aire libre de toda partícula debería originar microorganismos. A raíz de esta hipótesis, él formuló o realizó su experimento. ¿Qué hizo este señor? Colocó caldo nutritivo en dos balones. Uno tenía el cuello corto y recto. El otro tenía el cuello largo, pero lo tenía en forma de heces. Ambos balones los dejó destapados, de modo de que el aire entrara e hiciera contacto con el caldo. Esperó una semana. Al observar el balón de cuello corto, vio que había microorganismos allí adentro, mientras que el balón de cuello largo en forma de S no había microorganismos dentro del caldo, pero sí había microorganismos en el ángulo del cuello, en la parte donde se formaba la S, en ese ángulo, quedó depositado allí todos los microorganismos, por lo que él supuso
que las bacterias se habían atrapado allí y no habían llegado al caldo. En el balón de cuello corto, el aire contaminado entró directamente y tocó el caldo. Por tal motivo, se originaron microorganismos porque todas las bacterias que traía el aire se depositaron allí y de ahí empezaron a reproducirse y a crecer. Mientras que en el balón de cuello en forma de S, todas las bacterias quedaron en el ángulo. El aire pasó o llegó limpio y puro al caldo y por tal motivo no se originaron microorganismos. No había ninguna bacteria ni ningún ser vivo en ese aire que se pudiera reproducir dentro del caldo. Entonces, el señor Pasteur demostró, comprobó al 100% que lo que él decía era cierto, que el aire no era ningún principio activo, que el aire no producía ni originaba bacterias, simplemente ya estaban las bacterias o los microorganismos dentro del aire. Con esta teoría o con este experimento, con este resultado, se tumba de manera contundente la generación espontánea. Ya empezamos a estudiar de aquí en adelante biogénesis, cómo se produce un ser vivo a partir de otro ser vivo. Queda obsoleta la generación espontánea. Entonces, Pasteur demuestra aquí cómo se origina un ser vivo, pero él no estudia y él no demuestra cómo se originó el primer ser vivo que hubo en el planeta Tierra. Recordemos en el contenido pasado, ¿verdad?, que me explica cómo se origina el primer ser vivo. El primer ser vivo se origina dentro del agua. Recordemos que el primer ser vivo que se formó fue una cianobacteria, no fue una bacteria común, es una cianobacteria, ya que este tipo de bacteria tiene pequeñas cantidades de clorofila y al tener clorofila tienen la capacidad de realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, gracias a esta cianobacteria, que fue la que se sintetizó dentro del agua, originada por la gran cantidad de nutrientes, vamos a decirlo así, que había dentro del agua, se produjo esta cianobacteria. La cianobacteria realiza fotosíntesis, el cual me va a originar oxígeno. Ese oxígeno sale del agua, sale a la parte terrestre, por decirlo así. Queda como origen o queda como realizado este proceso que las bacterias que están dentro del agua pueden salir a tierra firme porque hay oxígeno para ellas poder sobrevivir. Al salir a tierra firme empieza un proceso de síntesis entre ellas mismas, o sea, ellas se sintetizan, se unen y empieza un proceso de evolución y de formación de diferentes especies de seres vivos. Allí es donde realmente comienza o se origina la vida en el planeta Tierra. Cuando la cianobacteria sale del mar, sale del agua a tierra firme, se originó el primer ser vivo. Luego de ese proceso empieza la sintetización, vamos a decirlo así, entre ellas mismas y la formación de diversos seres vivos, los cuales van evolucionando hasta llegar al punto de lo que somos hoy en día. Ok, chicos, con este señor Pasteur y con esta explicación de cómo se originó el primer ser vivo en el planeta Tierra, culminamos esta primera parte del contenido 2. Ok, traten de escuchar todos los audios, traten de escuchar y ver bien la presentación. Si lo necesitan, lo copian en su cuaderno para que tengan todo el material listo, estudiado, para cuando se haga la actividad evaluativa. Si tienen alguna duda, si necesitan que les explique de nuevamente el contenido o cualquier experimento, recuerden que me pueden enviar un mensaje por WhatsApp, cualquier duda que tengan y yo se las aclaro con muchísimo gusto. Perfecto, en cualquier momento ustedes me escriben, profesora, necesito tal ayuda y yo se las aclaro, les vuelvo a explicar lo que ustedes necesitan, las dudas que tengan. ¿Ok? Chévere. Cuídense mucho, se les quiere.